Esos picos en la superficie son muy importantes porque son lo que permite que el virus entre en nuestras células. Sirven como una llave que el virus usa para engancharse de nuestras células y meterse dentro de ellas. Entonces el virus nos infecta de esa forma. Por dicha, estas espículas son muy reconocibles para el cuerpo. Si el cuerpo las ve, entonces se acuerda de ellas y puede defenderse contra el virus. Entonces, las vacunas de ARN lo que hacen es que introducen un mensaje de esta materia genética que se llama ARN, que básicamente le dice al cuerpo que produzca estas espículas. Entonces, son instrucciones para producir la parte más reconocible del virus. Entran al cuerpo, el cuerpo lee las instrucciones, produce estas espículas y aprende a defenderse, porque cuando el virus llega a infectarnos, ya el cuerpo sabe reconocerlo a través de las espículas. Entonces, ¿qué hay en la vacuna? La vacuna contiene este mensaje de ARN y contiene lípidos, que son como grasas, que básicamente lo que hacen es envolver esta molécula de ARN para protegerla. Esto permite, porque esas moléculas son muy frágiles, o sea, se degradan en cualquier segundo. Entonces, estas grasas permiten protegerlas dentro de una cápsula. Eso permite que la inyectemos en el cuerpo. Las cápsulas llegan a nuestras células y sueltan la molécula. Esa molécula es leída, dura más o menos unos 10 minutos o 15 minutos en el cuerpo y después se degrada y desaparece. Entonces, no puede causar daños a largo plazo, no se integra en el ADN, simplemente es un mensaje que se lee y se degrada. Y eso es lo que contienen las vacunas. También contienen sales y azúcares que básicamente ayudan a estabilizar esas cápsulas de grasas para que no se desarmen. Y eso es todo lo que contienen, ¿verdad? Quizás hemos escuchado en algunos lados de redes sociales que pueden contener grafeno, que contienen alguna otra sustancia, algo magnético. Eso es todo falso. Son simplemente sales, azúcares, estos lípidos o grasas y el mensaje de ARN. Las otras vacunas que tenemos son como la de AstraZeneca o la de Johnson y Johnson o la de Sputnik, que son vacunas de adenovirus. Un adenovirus es un virus que circula normalmente en la población, causa algunas gripes. En este caso, ellos toman un virus que no causa enfermedad en humanos y lo usan como la cápsula. O sea, en vez de usar grasas y lípidos, las vacunas de adenovirus usan la cáscara del virus de adenovirus. Entonces, no causan enfermedad, pero adentro contienen el mensaje que el cuerpo lee para producir las espículas. Ahora, específicamente con respecto a la marca, ¿verdad? Hay muchas dudas con respecto a las marcas o a las diferentes casas farmacéuticas que nos han ofrecido o que le han ofrecido al país, en este caso, y a todos los países, la vacuna. La marca es importante a la hora de tomar la decisión de vacunarme o no vacunarme. Justamente el mecanismo de acción o el tipo de sustancia que tiene la vacuna, sea la de Pfizer, la de AstraZeneca, la de Johnson y Johnson, ese mecanismo de acción o esa sustancia, esa diferencia que hay entre las diferentes vacunas, esto es importante para que yo tome la decisión de vacunarme o no vacunarme. Pues la mejor vacuna es la primera que, perdón, ya, la mejor vacuna es la primera que esté disponible para ponernos. Entonces, cualquiera que sea la vacuna, cualquiera que sea el mecanismo de acción, nos va a proteger. Todas últimamente hacen lo mismo, ¿verdad? Le enseñan al cuerpo, aquí está la foto del criminal, aprenda a reconocerlo. Vamos a generar anticuerpos que son como policías que van a circular y patrullar y si se encuentran al virus, lo atacan. Entonces, todas las vacunas que hay ahorita en el mercado hacen lo mismo. Las vacunas de ARN, que son la de Pfizer o la de Moderna, la de Pfizer es la que tenemos aquí en el país, generan una protección un poco más alta, específicamente en lo que concierne enfermedad sintomática, o sea, que nos enfermemos y tengamos algún síntoma.
¿verdad? La protección que estas vacunas de ARN generan al principio es de más o menos un 95% de protección contra tener cualquier tipo de síntomas si nos infectamos. Esa protección va cayendo con el tiempo, lo que es normal, ¿verdad? ¿Y qué quiero decir con que eso sea normal? Pues cuando nos enfermamos lo que generamos son, bueno, generamos dos lados de protección. Hay dos brazos del sistema inmune que generan protección para las personas. Entonces, nos enfrentamos a un virus o nos vacunamos y el cuerpo genera primero la protección de anticuerpos, que son como estos policías que salen a patrullar, van buscando al virus, circulan y con el tiempo van desapareciendo, porque si no desaparecieran, nuestra sangre no podría ser líquida. Habrían tantos anticuerpos de todos los virus que nos hemos encontrado en toda la vida que la sangre sería gruesa, llena de proteínas. Entonces, siempre los anticuerpos circulan por un rato. Si no se encuentran al criminal, entonces dejan de patrullar. Pero eso no significa que perdamos la protección, porque tenemos todo el otro lado de protección que se llama protección celular, que es que el cuerpo genera lo que se llaman células B y células T. Las células B son como si fueran estaciones de policías listas, tienen policías entrenados y si se encuentran al virus pueden volver a mandarlos a circular inmediatamente. Y las células T son como tanques que pueden atacar y destruir células infectadas. Entonces, cuando nos enfermamos, el virus entra en nuestro cuerpo, entra en la nariz, entra por la boca y empieza a replicarse en esta área. Los anticuerpos llegan de primero. Entonces, nos podemos infectar, podemos producir virus en nuestra nariz y transmitirlo, pero antes de que ese virus pueda entrar a los pulmones y enfermarnos severamente, ya los anticuerpos llegaron, actuaron y después llegan las células B y células T y terminan de hacer esa protección. Entonces, nos van a proteger de enfermedad sintomática, pero más importantemente, nos van a proteger de enfermedad severa y de hospitalización y muerte. Entonces, no importa si la protección empieza a caer un poco con el tiempo, porque la protección que está cayendo es la protección de los anticuerpos, que es contra enfermedad leve, contra tener algún síntoma. La protección contra enfermedad severa se sigue manteniendo por arriba del 90% con el tiempo. Pero claro, nadie quiere tener ningún síntoma ni enfermarse de ninguna manera. Entonces, por eso es que las terceras dosis eventualmente van a ser importantes para todo el mundo. Por ahorita son importantes para personas mayores de 50 años, adultos mayores, especialmente los que se vacunaron en enero, febrero, ¿verdad? Hace ya bastante tiempo, porque sabemos que esa protección va cayendo con el tiempo más o menos un 6% por mes. Entonces, si empezamos con una protección de 95%, va cayendo más o menos 6% por mes, pero una vez que recibimos esa tercera dosis, vuelve a subir otra vez a 95%. Y esto es parecido con todas las vacunas, ¿verdad? Digamos, la de AstraZeneca tal vez tiene un poquito protección al principio que la de ARN, pero ¿verdad? La de ARN va bajando en protección un poco, mientras que la de AstraZeneca, por ejemplo, va bajando, pero un poquito menos lento. Entonces, más o menos a los 3 meses ya las dos tienen el mismo nivel de protección para todo el mundo. Entonces, no se preocupen tanto por la marca, preocupémonos más bien por tener las dos vacunas lo más pronto posible. Importante, doctor. Nosotros podríamos afirmar que las vacunas que se aplican en nuestro país son seguras. Hay quienes afirman que su seguridad es cuestionable porque se hicieron a la velocidad del rayo ante una emergencia y evidentemente ha generado dudas con respecto a la rigurosidad del procedimiento cuando estas fueron hechas por las casas farmacéuticas. ¿Usted qué nos dice al respecto? Bueno, primero acordémonos que hay varias cosas que ocurrieron acá. Uno, tenemos 30 años de estar estudiando estas vacunas.
Ya tenemos estudios en seres humanos de más de 7 años de estarlas probando para otras enfermedades. Entonces, no es que salieron de la nada y nunca se han estudiado y de repente llegaron a aplicarse. Entonces, por ese lado tenemos muchas décadas de estudio. Además de eso, desde el 2003 hemos estado trabajando con SARS-1, ¿verdad? El primer virus de SARS que apareció en el 2003, 2002, 2003, que nos permitió entender la importancia de las espículas para generar vacunas y ya tenemos 17 años de estar trabajando con ese virus para desarrollar vacunas. Entonces, esas dos cosas se unieron para que pudiéramos muy rápidamente responder ante esta crisis. Además de eso, una vacuna normalmente dura 10 años en desarrollo, pero esto es también porque no hay tantos casos, ¿verdad? Si tenemos poca gente que se va enfermando cada año, hay que esperar muchos años para llegar a tener suficiente gente para poder decir, ok, la vacuna sirve o no sirve. En este caso teníamos una pandemia global con casos por todo lado. Entonces fue muy fácil, ¿verdad? Conseguir suficiente gente y poder determinar rápidamente que de verdad funcionaba. Y encima de eso, tuvimos todos los gobiernos del mundo prácticamente pusieron recursos para que se pudiera desarrollar las vacunas muy rápidamente. Y las farmacéuticas tomaron riesgos en el hecho de que normalmente cuando uno genera una vacuna o un tratamiento, pasa por diferentes fases de desarrollo, ¿verdad? Primero ensayos en animales, luego una fase 1, donde ven seguridad en seres humanos, una fase 2 donde ven seguridad en más personas, después una fase 3 donde ven si de verdad funciona y después una fase de manufactura donde empiezan a producir las vacunas. Entonces, todo ese proceso puede durar mucho tiempo. Lo que se logró hacer aquí no fue brincarse ningún paso, sino que más bien se pudieron unir todos los recursos para poder hacer la fase 1 y la fase 2 casi que simultáneamente. Cuando estaban haciendo la fase 2, empezaron la fase 3 y después de eso, la manufactura la empezaron desde el primer día. Entonces, tomaron un riesgo muy grande porque si las vacunas no hubieran funcionado, toda esa manufactura se hubiera perdido. Pero por dicha, todas funcionaron y funcionaron bien. Y no fue para todas las vacunas, ¿verdad? Había muchas vacunas que fallaron a lo largo del camino y se perdió toda esa inversión. Pero por suerte tenemos varias que sí funcionaron y que sí lograron hacer algo increíble. Entonces, nadie se brincó nada. Más bien, estas son las vacunas más estudiadas de la historia de la humanidad, porque todos los científicos del mundo han estado evaluando, estudiando y asegurándose que de verdad sean seguras. Y ya llevamos más de 7.000 millones de vacunas puestas en brazos y han sido realmente seguras y realmente efectivas. Tenemos varias preguntas en el chat de esta actividad. Vamos a irlas contestando en breve. Quisiera preguntarle, doctor, usted ha afirmado que la primera dosis de estas vacunas entrena y que la segunda dosis se especializa. ¿A qué se refiere usted con esa afirmación? Porque también sabemos que hay muchas personas que se pusieron la primera dosis, pero no quizás por alguna reacción que tuvieron o por temor después, por efectos secundarios o porque no han dedicado el tiempo para ir por su segunda dosis, se han quedado solo con la primera dosis. Claro, bueno, una sola dosis genera más o menos un 33% de reducción de riesgo, ¿verdad? Entonces, no es suficiente tener solo una vacuna. Lo que hace esa primera dosis es, aquí está el criminal, reconózcalo y aprenda a protegerse. Eso es lo que le dice la primera dosis al cuerpo. La segunda dosis le dice al cuerpo, nos volvimos a topar a este enemigo, este es un virus importante, invirtamos más recursos para protegernos mejor, porque vamos a seguirlo viendo más y más veces. Entonces, la segunda dosis nos ayuda a amplificar esa respuesta. Entonces, digamos que con la primera dosis podemos protegernos contra el virus original muy bien, pero en la segunda dosis, eso es lo que ayuda a que el cuerpo diga,
ok, tengo que invertir más recursos, voy a hacer todo lo posible para prepararme contra futuras variantes del virus. O sea, si el virus cambia, entonces el cuerpo adivina cómo podría cambiar el virus y genera protección contra esas posibles variantes. Eso amplía la protección y también la eleva y la hace más fuerte. Entonces, la segunda dosis es importantísima. No podemos quedarnos solo con una dosis porque no es suficiente. Algunas personas no les da ninguna reacción y les dé alguna reacción. Generalmente se ha visto que la segunda dosis genera menos reacción que la primera en muchas personas, pero eso es algo muy variable, ¿verdad? No significa que, por ejemplo, que si no tuve ninguna reacción, que la vacuna no funcionó. Eso no es así. Simplemente es algo muy de cada persona, ¿verdad? Algunas personas responden con un poquito más de potencia y otras no tanto. Algunas personas en la tercera dosis no sienten absolutamente nada y otras tal vez les golpea un poquito más duro. Pero todos estos efectos que pueden ocurrir a la hora de vacunarse son transitorios, duran tal vez 24, 48 horas y después pasan. Y no es que, digamos, me estoy vacunando y me está dando COVID o estoy enfermándome, ¿verdad? Acuérdense que estas vacunas no contienen virus, o sea, no pueden enfermarnos, no hay ninguna manera. Lo que pasa es que el cuerpo está reaccionando y está generando una protección contra lo que la vacuna le está enseñando. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros nos infectamos con un virus, nos da calentura. La calentura no la causa el virus en sí, sino que la calentura es la respuesta del cuerpo para defenderse del virus porque al virus no le gusta replicarse cuando la temperatura está más alta. Entonces el cuerpo sube la temperatura para matar al virus. Entonces una vacuna podría generar tal vez un poquito de calentura, un poco de malestar, dolor en el brazo, ¿verdad? Dolor de cuerpo. Todo eso es por la respuesta que estamos haciendo. Pero siempre esto va a ser mucho menos que lo que puede estar ocurriendo si nos da COVID, ¿verdad? Que ahí sí podemos tener problemas mucho más serios y mucho más duros. Sí, nada más para indicarle a los compañeros que nos han dicho, en este momento no tenemos nadie en sala de espera, se han aceptado a todas las personas, probablemente quienes no han podido entrar deban volverlo a intentar para que puedan decirle a los compañeros y compañeras, ya hicimos la revisión de la sala en espera y en este momento ya no tenemos absolutamente a nadie esperando ingresar. Muchísimas gracias por estar pendientes de este detalle también. Doctor, tenemos en este momento 98 participantes, todos del Ministerio de Gobernación, y también muchas preguntas ya que podemos ir contestando en breve. Doctor, Claro. la vacuna de AstraZeneca, hablemos de esa vacuna. Muchas personas, y eso lo sabemos, bueno, inclusive algunas personas que estamos acá conectadas, hemos sido apoyo en campañas de vacunación y muchas personas cuando ven que la dosis que se está aplicando es AstraZeneca, dan media vuelta y se retiran. Hablemos de esta vacuna. ¿Cuál es su efectividad? ¿Cuáles son los riesgos de recibir esta vacuna? ¿Y qué estudios e información podemos conocer al respecto? Porque efectivamente hay muchos mitos alrededor de esta vacuna. Así es, bueno, al principio, bueno, hace unos meses vimos que estas vacunas podrían tener, en general, las vacunas de adenovirus, como la de AstraZeneca o la de Johnson y Johnson, podían generar trombosis en algunas personas y eso causó mucho miedo, mucho temor en gente que de verdad se preocupó mucho por eso. Entonces, es importante entender cuál es el riesgo real de que eso pueda ocurrir. Generalmente el riesgo de esto es más o menos de 1 en 1 millón en la población en general. Sin embargo, ese riesgo aumenta un poco más en mujeres jóvenes. Específicamente, el riesgo es más o menos de 1 en 100,000. Entonces, para poner eso en contexto, nada más para entender qué significa un riesgo de 1 en 100,000. Si una mujer toma anticonceptivos, su riesgo de tener una trombosis es de 1 en 2,000.
Si nos montamos en un avión, nuestro riesgo de tener una trombosis por andar en el avión es de 1 en 1000. Entonces, un riesgo de 1 en 100.000 es realmente un riesgo muy, muy bajo, ¿verdad? Es como 0,0004% de chance de que ocurra una trombosis. Entonces, es realmente algo muy bajo y es algo que yo creo que más bien indica el alto nivel de seguridad que se ha implementado con estas vacunas. Porque cuando empezamos a ver, por ejemplo, con la vacuna de Johnson y Johnson, en Estados Unidos hubo 8 casos de trombosis seria que ocurrió y esto fue suficiente para detener la aplicación de estas vacunas para poder estudiar estos efectos mejor. Entonces, de verdad se está viendo que se está poniendo mucha atención en que todo esto sea seguro y pensemos que el riesgo de que nos dé una trombosis si nos da COVID es por lo menos 10 o 15 veces más alto que el riesgo que puede generar la vacuna. Entonces, de nuevo, ponerse la vacuna va a ser mucho más beneficioso que no ponérsela. Y si ocurre alguno de estos eventos, ya tenemos las herramientas y el conocimiento para poder tratarlo de una manera efectiva. Entonces, cualquier daño que pueda ocurrir va a ser mucho peor si lo causa el virus que lo que pueda causar cualquiera de las vacunas. Entonces, yo creo que no importa cuál sea la vacuna que esté disponible, lo mejor es poder vacunarnos tan pronto como sea posible. Ya sabemos también que el virus además causa lo que se llama COVID prolongado o COVID de síntomas largos, eso significa que el virus de verdad puede causar daño por mucho tiempo y ocurren muchas cosas. El 80% de las personas que les da COVID tienen algún tipo de síntoma que puede durar mucho tiempo más allá del tiempo de la enfermedad aguda. El 58% de las personas tienen fatiga por largo tiempo, 25% de las personas pueden perder el cabello, por supuesto la pérdida de olfato, ¿verdad? La anosmia o del sabor, eso ocurre en 21% de la gente. Y también hay problemas mentales que pueden ocurrir con el virus, ¿verdad? 16% de la gente puede tener problemas de lo que se llama neblina mental, ¿verdad? O pérdida de memoria, y entre otras muchas cosas que pueden ocurrir, ¿verdad? Entonces, es importante entender que también esto puede ocurrir con el virus y las vacunas van a ayudar a reducir eso, cualquiera de las vacunas. Aprovechando un comentario de doña Rosibel Villalobos, que nos dice que ella es paciente oncológica que se puso ya las 2 dosis, dice, y pregunta que para cuándo podría venir una tercera dosis. Quisiera introducir con este comentario que ella hace a cuáles personas pueden vacunarse y cuáles tienen contraindicación médica para justamente vacunarse. Y en nuestro país, ¿cómo se está manejando en este momento el tema de las personas que efectivamente por situaciones de salud no pueden recibir la vacuna? Uh-huh. Bueno, esa es la meta detrás de tener una vacunación alta, ¿verdad? La idea de llegar a una inmunidad de rebaño significa que estando la mayoría de nosotros, digamos un 90-95% de nosotros protegidos y vacunados, protegemos indirectamente a las personas que no se pueden vacunar, ¿verdad? Esto es porque al virus le cuesta más encontrar a la gente vulnerable. El virus siempre va a encontrar a gente vulnerable y se va a propagar por gente vulnerable siempre que pueda. Entonces, si todos estamos vacunados o el 90% está vacunado, va a ser mucho más difícil que el virus encuentre a esas personas que no han podido vacunarse o que no pueden generar la protección correcta. Esa es la idea detrás de llegar a una inmunidad de rebaño. No significa que cuando lleguemos a cierto porcentaje de gente, de repente se acabó la pandemia de golpe y todo está bien y se acabó el virus. Este virus vino para quedarse, va a seguir circulando en la población probablemente para siempre. Lo importante es que si circula,
llegue cuando ya estemos todos protegidos y vacunados y no nos vaya a afectar fuertemente y que podamos proteger a estas personas más vulnerables. Pacientes oncológicos, personas que tienen cáncer o que toman algún medicamento que les baje las defensas, inmunosuprimidos, esas personas deberían vacunarse 3 veces. Ya hay varios estudios que indican que la protección es mucho mejor para estas personas cuando pueden vacunarse con 3 dosis. Y deberían ser de los primeros en poder hacerlo, además de los adultos mayores que las requieren ahorita. Eventualmente, cuando ya hayan más vacunas para todo el mundo, ojalá todos podamos vacunarnos con las 3 dosis, porque ya hay suficientes estudios que indican que vuelven a restaurar ese nivel de protección hasta el máximo. No hay, digamos, contraindicaciones de poder vacunarse generalmente, ¿verdad? Personas que tienen alergias, por ejemplo, no es una preocupación alergias a la comida, alergias a los AINES, personas con lupus, personas con Guillain-Barré, ninguna de estas es una preocupación para vacunarse. Las personas que sí pueden, digamos, tener algún evento adverso son personas que sufren de alergias severas. ¿Y qué quiero decir con esto? Personas que han tenido choque anafiláctico, que necesitan epinefrina o adrenalina para salir del choque anafiláctico. Esas personas sí pueden, sí deben, digamos, hablar con el personal de salud y ver si de verdad pueden vacunarse. En muchos casos sí pueden y es nada más elegir cuál de las diferentes vacunas es mejor para cada persona en ese caso. Doctor, en el caso de estas vacunas, yo sé que usted ya nos ha hablado al respecto, pero hay personas que se unieron un poquito más tarde. Yo quisiera que tal vez usted nos pueda repetir la información de cuánto dura la inmunidad según cada una de las vacunas, y específicamente hablemos de Pfizer, hablemos de AstraZeneca, y sabemos que hay personas que viajaron y se pusieron Johnson, ¿verdad? También como una tercera alternativa, volver a hablar del tema de la inmunidad para después entrar en el tema de la tercera dosis. Ok, bueno, acordémonos que hay dos brazos de la inmunidad, ¿verdad? Está el lado de los anticuerpos y está el lado de las células, de la inmunidad celular. Entonces, la inmunidad celular nos protege contra enfermedad severa, hospitalización y muerte. Y el lado de los anticuerpos nos protege de enfermarnos con algún síntoma. Entonces, la inmunidad de los anticuerpos va bajando con el tiempo, cae más o menos un 6% por mes, empezando, digamos, del 95% con el que arrancan las vacunas de ARN mensajero. Entonces, con el tiempo va bajando, pero la protección contra enfermedad severa, hospitalización o muerte, eso se mantiene. Eso no ha demostrado que va cayendo con el tiempo y la protección se mantiene en más o menos 90%. Es muy posible que esta protección contra enfermedad severa se mantenga por muchos años, ¿verdad? Quizás hasta de por vida. Eso no lo sabemos y no lo podemos saber hasta que pase tiempo, ¿verdad? Si la protección dura 3 años, tienen que pasar 3 años para poder decir, ok, sí dura 3 años, ¿verdad? Entonces, no podemos todavía adivinar cuánto tiempo duran, pero sí vemos que la protección contra enfermedad sintomática sí va bajando con el tiempo. Entonces, es importante que eventualmente todos tengamos terceras dosis. Y digamos, ahorita las personas que están en mayor necesidad de esas terceras dosis son específicamente la gente los adultos mayores que se vacunaron tal vez en enero de este año, ¿verdad? Al puro principio, que ya han pasado muchos meses desde que se vacunaron y su protección seguramente está bajando suficientemente. Las personas más jóvenes pierden esa protección más lentamente. Entonces, todavía creo que no es necesario que todo el mundo se esté vacunando con terceras dosis, pero sí esperaría que muy pronto, si es que no han empezado aún todavía, no sé en realidad si ya empezaron a vacunar a los adultos mayores con terceras dosis en Costa Rica, pero deberían hacerlo muy pronto. Sí, efectivamente, se está aplicando la tercera dosis para el personal de primera respuesta y posteriormente se empezaría con nuevamente adultos mayores.
Ok, aquí hay algunas preguntas. Bueno, primero nos dicen que si se está grabando la charla, efectivamente, gracias a este comentario de Leslie, la empezamos a grabar. Doña Raquel dice, la tercera dosis, ¿qué se espera de la tercera dosis? La reacción puede ser más fuerte. Y también nos decía que se había puesto primero AstraZeneca, después la segunda dosis le tocó Pfizer, y si la tercera dosis puede ser cualquiera. Y valga esta pregunta, doña Raquel, para preguntarle, doctor, ¿qué pasa con las combinaciones de diferentes tipos de vacunas en el cuerpo? ¿Eso es bueno, es malo, puede ser favorable? ¿Qué podemos esperar? Ok, para mí yo creo que la mejor forma de verlo es de esta manera. Las vacunas intentan enseñarle al cuerpo una foto del criminal para que lo reconozcamos. Entonces, digamos que la vacuna de AstraZeneca enseña la foto en un Samsung, ¿verdad? Con la cámara del Samsung y cierta luz. Y después la de Pfizer se la enseña en un iPhone. Entonces, es la misma foto, pero se ve un poquito diferente en cada teléfono. Entonces, así es como yo me lo imagino, ¿verdad? Entonces, eh, combinar las vacunas es una muy buena idea porque le está dando al cuerpo más información, ¿verdad? Más ángulos, ¿verdad? Un poquito diferente la foto, pero el cuerpo igual aprende a reconocer al criminal. Entonces, lo que se ha visto es que usar la combinación específicamente, digamos, de AstraZeneca primero, seguida por una vacuna de Pfizer, genera una respuesta más potente que si fueran dos de AstraZeneca o dos de Pfizer, porque al mezclarlas el cuerpo tiene más información para aprender a protegerse mejor. Entonces, más bien esta respuesta híbrida genera la mejor protección. Entonces, poder intercambiarlas es muy bueno, va a generar una respuesta muy fuerte y no es que tener dos de la misma no funciona, ¿verdad? Igual genera una protección muy alta, pero sí esta combinación híbrida genera una protección muy fuerte. Igual para personas que ya han tenido COVID, si se vacunan por lo menos con una dosis después de haber tenido COVID, su respuesta mejora un montón, ¿verdad? Porque le está diciendo al cuerpo, de nuevo, este virus es importante, invirtamos más recursos y protejámonos mejor. Nos dicen por acá, eso de las marcas no fue lo que dijeron al principio de la pandemia, cuando se decía que solo había que ponerse la misma marca de vacuna, no es algo contradictorio. Bueno, acordémonos que con la ciencia todo se basa en evidencia, ¿verdad? Entonces, lo que sabemos en un momento de la pandemia tal vez cambia con el tiempo. Entonces, al principio, cuando se hicieron los estudios clínicos, se hicieron con la misma vacuna dos veces, ¿verdad? Porque se hicieron específicamente para ver si esa vacuna funcionaba muy bien. Entonces, nosotros podíamos especular que una combinación iba a generar una respuesta buena, pero no teníamos esos datos al principio. Después de que se autorizaron las vacunas, se empezaron a hacer más estudios, no solo hechos por las farmacéuticas, sino también estudios completamente independientes, hechos por científicos en diferentes lugares del mundo, donde evaluaron la posibilidad de combinar vacunas. Y vieron que en realidad sí generaba una respuesta mucho mejor la combinación. Entonces, al principio eso no se sabía, pero ahora ya está súper claro. Han habido muchos estudios que lo demuestran y por eso es que la información cambia, ¿verdad? Hay que acordarnos que la ciencia evoluciona. Lo peor que uno puede hacer es seguir pegado en la misma cosa si la ciencia está evolucionando. Más bien hay que cambiar y evolucionar en conjunto para generar la mejor respuesta y la mejor protección para todo el mundo. Nos dice Auxiliadora, ¿qué pasa si pasa el tiempo, más de 6 meses, y no logramos recibir la tercera dosis? ¿Se llega a perder la totalidad de la protección? No, la protección nunca se va a perder por completo, ¿verdad? Acordémonos que el cuerpo aprendió a protegerse y mantiene siempre esas células de memoria que pueden en cualquier momento producir más anticuerpos y protegernos. ¿Qué son las cosas que pasan? Bueno, una es que el virus con el tiempo va cambiando, ¿verdad? El virus no siempre es el mismo. Cada vez que el virus se copia, puede cometer errores, puede mutar y eso va causando cambios.
Tal vez con el tiempo el virus llega a cambiar suficiente que las vacunas dejan de ser igual de efectivas que eran antes, ¿verdad? Si antes reconocían un virus que tenía una espícula de, digamos así, y el virus llega a cambiar y ahora la espícula es así, ya las vacunas no van a ser tan efectivas pegándose porque hay un cambio, ¿verdad? Tal vez no lo reconocen. Pero existen 23 puntos en la espícula del virus donde los anticuerpos se pueden pegar y bloquear al virus. Entonces, aunque cambien algunos de esos puntos, es muy difícil y va a tomar muchísimo tiempo que el virus pueda cambiar suficiente que ya no haya donde pegar anticuerpos. Entonces, aunque la eficacia o efectividad baje un poco con el tiempo, igual vamos a estar protegidos, igual vamos a reducir nuestro riesgo. Pero claro, queremos que esa protección sea lo mejor posible. Entonces, probablemente con el tiempo vamos a tener vacunas modificadas que van a irse adaptando a la forma en la que el virus va cambiando para protegernos más contra las versiones del virus nuevas. Eso es lo que eventualmente va a ocurrir. Ahorita estamos recibiendo la misma vacuna de nuevo y eso está generando una protección súper buena. Entonces, por ahora no es problemático, digamos, pero en algún futuro, en algunos años, si el virus cambia suficiente, tendremos vacunas un poquito modificadas, como hacemos con influenza todos los años, que cambiamos la vacuna para que se asemeje más al virus que está circulando en ese momento. Y en realidad esto es un comportamiento normal de lo que sucede con otros virus. Por ejemplo, el tema de la Claro. combinación de medicamentos se asemeja inclusive mucho a toda la historia que pasó con el VIH. Que al final se dieron combinación de diferentes antirretrovirales, que los estudios fueron avanzando y que evidentemente también hay que ir engañando al virus conforme pasa el tiempo y la persona siempre recibe el mismo tipo de tratamiento. Claro, y acordémonos que tenemos muchas vacunas que son de 3 o 4 o hasta 5 dosis, ¿verdad? Porque eso es lo que el cuerpo requiere para decir, ok, este virus ya me estoy protegiendo, tengo que seguirme protegiendo, y todos los virus son diferentes, ¿verdad? El virus de VIH, por ejemplo, muta tanto y muta tan rápido que cuando nos infecta es como si hubiera una nube de diferentes virus, ¿verdad? Eso se llama una cuasi especie, que es una nube de virus donde todos los virus son diferentes uno del otro. Eso es muy difícil para VIH, por eso no hemos podido desarrollar una vacuna contra VIH, porque en realidad el virus cambia rapidísimo. Entonces, todos los virus siendo diferentes requieren estrategias diferentes, pero tenemos muchas vacunas que son de 4 o 5 dosis. La diferencia con esta es que por la velocidad que necesitábamos para poder atender la pandemia y salvar la mayor cantidad de vidas, cuando vimos que 2 dosis reducían en 95% de la sintomatología, pues las vacunas se autorizaron, ¿verdad? Pero con el tiempo vemos que esa protección sí va cayendo y vamos a necesitar otra dosis. Tal vez en algún momento necesitemos una cuarta dosis. No es que las vacunas no funcionan o que no se hizo bien el estudio, simplemente que no sabemos con el tiempo cómo se va a poder seguir manteniendo la protección hasta que ese tiempo haya pasado. Una vez que ya pasen los años, vamos a poder decir, ok, son 3 dosis y dura 10 años la protección, ¿verdad? Pero hasta que ese tiempo pase, no lo podemos decir. Doctor, nos dice Leslie, los grupos antivacunas utilizan en sus argumentos o justificaciones para no vacunarse el término experimental. ¿Qué nos puede usted indicar al respecto? Y me gustaría también leer otra pregunta más antes de darle la palabra. Y nos dicen por acá, si ya me puse las 2 dosis, ¿existe alguna prueba para determinar si ya me dio COVID? Ok. Bueno, primero veamos lo de las 2 dosis y después una prueba. Entonces, acuérdense que las vacunas solo contienen instrucciones para producir una de las proteínas del virus. El virus tiene 24 proteínas diferentes que forman el cuerpo del virus, todo lo que va por dentro, las espículas. Entonces, son muchas partes del virus que si nos infecta, el cuerpo genera anticuerpos contra todas estas partes.
Ahora, no importa si el cuerpo, digamos, si el cuerpo genera protección contra el cuerpecito del virus o la cápsida, eso no ayuda a detener al virus, porque lo que ayuda es que se bloqueen las espículas, pero sí se generan esos anticuerpos. Entonces, si yo me vacuno, solo estoy recibiendo la espícula. Entonces, yo puedo hacerme una prueba de anticuerpos contra la espícula y puedo decir, ok, me vacuné y tengo protección contra esta parte. Si quiero saber si tuve COVID, tengo que hacerme una prueba que revise anticuerpos contra otras partes del virus que no están en la vacuna. Entonces, sí existen pruebas de anticuerpos que miden otras proteínas del virus, como la proteína N, y podemos ver entonces si tuvimos COVID o si estamos vacunados. Es solo pedir el tipo de anticuerpo que uno quiera revisar. Si estamos vacunados y queremos saber si tenemos la protección, podemos hacernos una prueba de anticuerpos contra la proteína S o la espícula únicamente. Y bueno, con la otra parte, sí, este es un tema complejo, ¿verdad? Que los grupos antivacunas siempre utilizan todo lo que puedan para poder asustar a la gente, ¿verdad? Y confundir. Las vacunas no están en fases experimentales, así como lo dicen, ¿verdad? Acordémonos que el proceso para desarrollar la vacuna incluye tres fases que se hacen en el desarrollo. Fase 1, fase 2, fase 3. Antes de la fase 1 hay pruebas en animales. En este caso se hicieron pruebas en animales, se hicieron pruebas en ratones, se hicieron pruebas en monos, como con todos los medicamentos. Luego se entra en la primera fase, que es, se da la vacuna a un grupo pequeño de personas y se observa cualquier tipo de evento adverso que pueda ocurrir. Desde me dolió el brazo hasta pasó, ¿verdad? Algo un mes después y a ver qué pudo haber ocurrido. Entonces se evalúa toda esa seguridad. Después se hace una fase 2 que es básicamente lo mismo, pero con más gente y se busca más a profundidad cualquier tipo de efecto negativo que pueda ocurrir. Y después de todo eso se hace una fase 3 que vuelve a evaluar seguridad, pero esta vez también busca eficacia, ¿verdad? Que también está protegiendo la vacuna. Cuando se completan estas tres fases, se considera que ya se completó el estudio de ese medicamento o de esa vacuna. Y luego viene una cuarta fase que puede durar años. Y la idea es que a pesar de que ya se completaron todos los estudios necesarios, se sigue evaluando la seguridad, se siguen buscando eventos que puedan ocurrir en menos gente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si un estudio se hace con 100,000 personas, y tal vez no se vea ningún efecto negativo. Pero una vez que ya empezamos a vacunar a millones de personas, tal vez veamos un efecto que ocurra en 1 en 1 millón. Entonces, esos estudios siempre van a continuar y eso se hace para cualquier medicamento o cualquier vacuna que se siguen evaluando con el tiempo. Entonces, en diciembre se autorizó de uso de emergencia las vacunas de Pfizer, la de Moderna y otras. Eso no significa que no se habían completado los estudios, porque lo que pasa es que después de esa fase 3 tienen que haber 6 meses más de estudios donde se analiza todo el proceso burocrático de manufactura, todo el proceso de transferencia desde que la vacuna sale de la fábrica hasta que llega donde tiene que llegar, que haya trazabilidad de todo ese proceso. Se buscan cualquier evento adverso que ocurra en, ¿verdad? En más gente, como 1 en 1 millón o 1 en 2 millones, etcétera. Entonces, por eso es que se da una autorización de emergencia. No se puede decir que la vacuna completó todo hasta que haya pasado esos 6 meses y se tenga toda esa trazabilidad. Entonces, ya la vacuna de Pfizer completó toda esa trazabilidad, ya está completamente aprobada y ya eso es como cualquier otra vacuna que tengamos en el mercado. No es experimental, ¿verdad? No es algo que todavía no entendamos, ya sabemos qué puede, ¿verdad? Qué son las cosas que pueden ocurrir, qué eventos adversos podemos esperar. Y como digo, ya llevamos más de 7,000 millones de dosis aplicadas, ¿verdad? Entonces, si fuera algo experimental que puede pasar cualquier cosa, esto no hubiera ocurrido ni estaría ocurriendo, porque sí hay un proceso muy, muy específico y muy completo para asegurarse que esto es completamente seguro y efectivo.
Doctor, sé que estamos ya contra el tiempo, pero no quisiera que se nos vayan algunas preguntas por acá. Dice, para la vacuna ARN-M, ya se terminó la fase 3, se realizaron pruebas en animales. Además, refiérase a las pruebas en animales de la vacuna ARN-M de la influenza. Sí, ya se completaron todos los estudios que se estaban haciendo. Los estudios que quedan ahora son estudios adicionales, ¿verdad? Viendo a ver si la inmunidad baja con el tiempo, cuánto se recupera con una tercera dosis, etcétera. Pero ya todo el proceso de estudios ya se completó, desde animales hasta la hasta la fase 3 en seres humanos. Ahora hay otras vacunas de ARN que se están, porque como dije antes, llevamos 30 años desarrollando estas técnicas y estas vacunas. Entonces, hay muchas otras vacunas que ahora van a agarrar un montón de velocidad porque ya vimos que funcionan muy bien y que pueden ser muy efectivas. Entonces, ojalá en el año que viene vamos a empezar a ver vacunas contra influenza, contra otras enfermedades. Ya hay pruebas hasta de una vacuna contra VIH usando ARN mensajero. Entonces yo más bien, siendo alguien que lleva toda mi vida trabajando con ARN, a mí me emociona muchísimo ver que vamos a tener ¿verdad? Unos años de cosas muy buenas que van a salir, ¿verdad? Gracias a que se pudieron poner todos los recursos para mejorar la manufactura y el desarrollo de tecnologías de ARN. Dice Guillermo que leí que ya pronto estarán disponibles vacunas basadas en proteínas. ¿Usted nos podría hablar de ese tema? Claro, bueno, otra forma de generar vacunas es, ¿verdad? Acuérdense que hay muchas formas. Lo que queremos es enseñarle al cuerpo la parte reconocible del virus, que son las espículas, para que el cuerpo aprenda a reconocerlas y protegerse. Otra forma que hay es las vacunas de proteínas, que son como una que está desarrollando una empresa que se llama Novavax y otra que está desarrollando el Colegio de Medicina de Baylor en Estados Unidos, que es donde yo estudié, que son vacunas de proteínas. Entonces, aquí lo que hacen es que en vez de darle al cuerpo instrucciones para que el cuerpo produzca la espícula, las producen afuera del cuerpo y las meten en una nanopartícula. Entonces, agarran una cápsula y le meten esas espículas a la cápsula. Entonces, al final generan como si fuera un virus falso, ¿verdad? Una cápsula con picos y eso lo meten al cuerpo y el cuerpo genera la reacción. Entonces, ¿qué beneficios tienen estas vacunas? Que son mucho más baratas de producir, pueden ser distribuidas mucho más fácil porque no tienen todos los requerimientos de temperatura, etcétera. Y ojalá van a ser una gran respuesta para las partes del mundo que todavía no han tenido acceso a las vacunas, como lugares en África, lugares más pobres que tal vez no tienen acceso. Entonces yo creo que van a venir pronto. Han habido resultados muy, muy buenos con estas vacunas, entonces espero que sean otra herramienta que muy pronto tendremos a disposición. Doctor, esta pregunta que nos hace Carlos Camacho es fundamental, la teníamos también en nuestros apuntes. Dice él, si una persona vacunada igual puede infectar a otra no vacunada, y si hay alguna diferencia en la carga de virus que se pueda transmitir por el hecho de estar o no vacunado. Básicamente, dos cosas. ¿Puedo yo contagiarme a pesar de estar vacunada? ¿Y puedo transmitir el virus a otras personas también a pesar de estar vacunado? Eso lo unimos a la pregunta de don Carlos. Claro, claro, bueno, acordémonos que el virus puede entrar en la nariz, entrar en la boca y empezar a replicarse ahí, ¿verdad? En la defensa del cuerpo de ahí arranca cuando nos damos cuenta que estamos infectados y las células y los anticuerpos van para allá a protegernos, pero no es instantáneo, ¿verdad? El virus puede entrar y tenemos que reconocerlo. Entonces, eso da tiempo de que el virus se replique en esta parte de la cara, del cuerpo, y que podamos transmitirlo, ¿verdad? ¿Qué es la diferencia? Que si yo no estoy vacunado y me infecto, el virus pues va a empezar a producirse, empieza a entrar más profundamente en mis pulmones, se produce muchísimo más virus y puedo estar contagiando gente por una semana. Pero si yo tengo ya protección de la vacuna, entonces el virus entra y en 2 días ya el cuerpo respondió, está atacando el virus y lo detiene. Entonces, sí puedo transmitir, pero transmito por un tiempo mucho más corto.
y transmito menos virus. Eso es lo más importante, ¿verdad? Porque entonces ya no es una semana que estoy contagiando a gente, sino que es un tiempo más cortito. Entonces, estar vacunado reduce el riesgo de contagiar a las personas en un 60%, más o menos ahorita. Y digamos, hay un estudio que me pareció muy importante para ilustrar esta diferencia, que es que si tenemos una casa con 5 personas y una de esas personas está vacunada, el riesgo de todos se reduce más o menos en un 60%. Si 4 de esas personas están vacunadas, el riesgo de esa última persona se reduce en un 97%. Entonces, entre más gente vacunada haya, menos va a ser el chance de que podamos propagar el virus, porque no solo ayuda a que se propague menos tiempo, con menos severidad, sino que es más difícil que nos contagiemos nosotros también. Entonces, entre más gente podamos vacunar, mejor va a ser para todos. Ya para ir finalizando, doctor, nos dice Celso, ¿por qué se dice que no es un virus? Porque, por así decirlo, le falta algo como de su ADN para considerar el COVID como virus. Ok, el virus en sí tiene ARN, ¿verdad? Del virus, o sea, las instrucciones para hacer un virus entero. Además de eso, tiene una cápsida que es como el cuerpo del virus, que tiene 20 y pico proteínas que lo forman. Y después tiene las espículas que están en su superficie. Entonces, si el código del virus, digamos que el ARN del virus fuera un libro, sería un libro de 30 páginas, ¿verdad? Y nosotros lo que hacemos en la vacuna es que agarramos 4 de esas 30 páginas y le damos al cuerpo para que lea las instrucciones. Entonces el cuerpo solo produce la espícula, no produce ni el cuerpo del virus, ni el mensaje del virus, ni ninguna otra parte del virus, solo una partecita, o sea, 4 páginas de esas 30 páginas. Por eso es que cuando nos vacunamos no estamos recibiendo virus completo, solo la parte más reconocible, que es la parte que nos protege más. Doctor, para finalizar, nos dice Leslie, dice, doctor, la pregunta del millón, ¿hasta cuándo la mascarilla? Y a eso me sumo el poderle decir, doctor, las medidas que tenemos que tomar, viene Navidad, viene Año Nuevo, vienen vacaciones para muchas personas, una gran necesidad de vernos, de encontrarnos, de ver a las personas que amamos. ¿Podríamos pensar en volver a la normalidad? ¿Cuál es esa recomendación que usted nos da para ser más sabios, más prudentes y poder observar la realidad que tenemos al estar vacunados o no vacunados, una dosis, con las 2 dosis, y un poco el pensamiento que puede existir en este momento a futuro por las fiestas, el tema de las recomendaciones que las autoridades de salud nos han dado? Retomar un poco eso y escucharle cuál es ese mensaje final de lo que podemos esperar en los próximos Claro, meses y cómo deberíamos comportarnos en los próximos meses. claro, yo lo veo de esta manera. Todo se trata de cuál es el riesgo que yo estoy dispuesto a aceptar. Entonces, si yo estoy vacunado, puedo aceptar mayores riesgos que si no estoy vacunado. Pero el riesgo sigue estando ahí, ¿verdad? El virus sigue estando ahí, el contagio sigue siendo posible. Entonces, digamos, yo desde que ya tengo mis 2 vacunas, he cambiado un poco mis comportamientos, pero sigo cuidándome siempre porque entiendo que todavía puedo contagiarme y no quiero contagiarme ni contagiar a otros. Entonces, lo primero y más importante es acordarnos que el virus se esparce por el aire, como si fuera humo de cigarro. Imaginémonos que todo el mundo anda un cigarro en la mano, ¿verdad? Si estamos muy cerca de alguien, ¿verdad? Menos de 2 metros, pues estamos en esa nube de humo, ¿verdad? Si alguien está infectado, va a tener como si fuera una nube de humo de virus alrededor. Si estamos al aire libre, el humo se disipa y se va, se esfuma. Entonces, cualquier actividad que hagamos al aire libre, en el patio de la casa, ¿verdad? En un parque, o hasta con ventanas abiertas en una casa, ¿verdad? Si hay ventilación,
es como echar una gota de agua. Si echamos una gota de colorante en un vaso de agua, el vaso va a cambiar de color. Si lo echamos en una piscina, se diluye y desaparece. Entonces, importantísimo acordarnos de eso. Queremos diluir el riesgo. Ventanas abiertas, espacios al aire libre. Si estamos en un cuarto cerrado, no importa la distancia, eventualmente el humo va a llenar el cuarto, ¿verdad? Entonces yo siempre me lo imagino de esa manera. Si yo quiero compartir con alguien, quiero ir a ver a mis amigos, quiero ir a ver a mi familia, primero, ojalá todos estando vacunados, ahí bajamos el riesgo muchísimo, ¿verdad? Si estamos al aire libre, bajamos el riesgo muchísimo, ¿verdad? Menos del 1% de los contagios ocurren al aire libre. ¿Verdad? Lo que pasa es que tenemos que acordarnos, digamos que vamos a estar con los amigos, estamos todos en el patio, de repente entramos a la cocina y empezamos a hablar ahí y bueno, ya estamos adentro, entonces ya el riesgo sube, ¿verdad? Entonces yo lo que digo es, si toda la gente con la que nos vamos a reunir o vamos a ver a la familia, estamos todos siguiendo las mismas reglas, entonces tenemos un cierto nivel del riesgo aceptado, ¿verdad? Yo, por ejemplo, sé que mis papás se están cuidando igual que yo, entonces yo respeto cómo me estoy cuidando, ellos respetan cómo se están cuidando y podemos vernos sabiendo que no estamos incrementando el riesgo del uno o del otro mucho. ¿Verdad? Pero si tengo algún amigo que anda saliendo y comiendo en todos los restaurantes y no usa mascarilla y no le importa, pues entonces no lo voy a ver a él porque entonces eso va a elevar mi riesgo y el de mis papás. Entonces todo se trata de manejar cuál es el riesgo que queremos asumir y acordarnos de cómo se transmite el virus. Y entre más capas de protección podamos poner, mejor, ¿verdad? Las vacunas son una capa muy importante, el aire libre, la ventilación es otra capa muy importante. Usar mascarillas si no podemos estar en un lugar abierto también es muy importante, ¿verdad? Entonces, todas esas capas se suman a bajar nuestro riesgo. Y cada uno, ahora que vienen las fechas de Navidad, etcétera, tenemos que estar muy anuentes de cuál es el riesgo que queremos asumir, con el que nos sentimos cómodos y poder tomar esas decisiones de una manera inteligente, ¿verdad? Porque eventualmente queremos ver, ya llevamos muchos años aguantando, ¿verdad? Alejados, queremos vernos, queremos abrazarnos. Entonces, nada más hagámoslo pensando en reducir el riesgo siempre que podamos, ¿verdad? Si queremos vernos, hagámoslo sabiendo que las personas que vamos a ver están siguiendo las mismas reglas, hagámoslo al aire libre, ojalá hagámoslo con mascarillas, ¿verdad? Eventualmente vamos a llegar a un punto donde ya las mascarillas probablemente no serán necesarias para la mayoría de las cosas, pero digamos, si yo me monto en un avión, yo siempre voy a usar mascarilla de ahora en adelante el resto de mi vida. Porque simplemente de ahí, yo sé que el virus va a seguir circulando y que viajar puede ser un riesgo, ¿verdad? Pero tal vez no voy a usar la mascarilla si estoy con gente que yo sé que está toda vacunada y que se están cuidando todos. Entonces, por ahora, yo diría que mientras el virus siga circulando a niveles altos, sigamos cuidándonos al máximo. Eventualmente, ya muy pronto vamos a tener más y más gente vacunada, el riesgo va a seguir bajando y pronto, pronto, pronto podremos volver a la normalidad. Pero no nos apresuremos porque vean lo que ha pasado en países como Dinamarca o Noruega o hasta Israel, que cuando llegaron a un 70% de vacunación abrieron todo y los casos se dispararon, ¿verdad? Tenemos que llegar a 90%, 95% de vacunación para poder decir, ok, podemos estar muy, muy, muy tranquilos. Muchas gracias, doctor. En este momento le doy la palabra a la señora viceministra para que ella proceda a hacer el cierre de esta charla conversatorio. A usted muchísimas gracias por todo el conocimiento que nos ha transmitido. Señora viceministra. Muchas gracias, Verónica, y sobre todo un gran reconocimiento y agradecimiento al doctor porque estuvo de manera voluntaria con nosotros toda esta hora. Nos pasamos del tiempo, más de una hora, que fue lo que habíamos acordado, y aún así logró de una manera muy sencilla aclarar todas las consultas que teníamos todos y todas.
A quienes han participado el día de hoy, tuvimos una participación muy alta, llegamos incluso hasta 100 personas, les agradecemos porque pues por ese interés de informarse, por hacer todas sus preguntas, por dinamizar este espacio. De verdad que yo quisiera hacer mías dos frases que mencionó el doctor. Lo primero es que el virus vino para quedarse. Y bueno, tenemos que aprender a vivir con ellos. Sin embargo, cuando llegue debemos estar vacunados, ¿verdad? Eso es sumamente importante y es uno de los principales mensajes que el doctor nos deja. No importa cuál sea la vacuna, lo que necesitamos es vacunarnos, es acceder a ellas, es poder defendernos. ¿Y para qué? Para lograr esa inmunidad de rebaño, que es la segunda frase que tomó de él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es cuidarnos a nosotros, cuidar a los nuestros y sobre todo, con el tiempo también proteger a aquellos que por diversas razones, definitivamente por temas de salud, no podrían acceder a estas vacunas. Yo no quisiera quitarles más tiempo, yo sé que ya estamos sobre la hora, entonces de verdad agradecerles a todos y todas. Para mí ha sido un espacio muy provechoso, muy enriquecedor, del cual también aprendí, al igual que todos y todas ustedes. Así que, doctor, de verdad que le agradecemos porque no todas las personas tienen esa habilidad de, bueno, primero, la voluntad de apoyarnos, explicarnos y segundo, la habilidad de poder expresar temas tan complejos de una manera tan sencilla. Y eso siempre se agradece muchísimo. El mensaje ha sido muy claro. Y bueno, más bien muchas gracias a todos y todas y les deseo una feliz tarde y un feliz inicio de semana. Muchas gracias y un gusto habernos encontrado por acá.